Super. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por asistir. Hay una gran convocatoria, eh, lo que demuestra interés en el tema, que considero yo que es un tema que está eh, súper, si bien lleva un montón de años, eh, es un tema súper actual, especialmente para la gente que trabaja en ciencias sociales. Eh, es una oportunidad como para sumar una, eh, una herramienta más ¿cómo se llama? A la caja de herramientas. Bueno, me presento, soy Ignacio Toledo, eh, soy doctor en ciencias de la complejidad social. Mi área de especializaciones son las ciencias sociales computacionales, ¿ya? Yo soy ingeniero de profesión, pero me di este giro hacia las ciencias sociales y encontré este como eh, lugar de interdisciplina como súper rico. Y quería compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona un montón, ¿ya? Que es cómo extraer valor de los datos, de texto, ¿ya? Más o menos este es como el esquema de los contenidos que voy a estar realizando. Eh, igual, mm, ojalá me vayan avisando si es que voy muy rápido o si voy muy lento. Y, y no sé si van a haber espacios para preguntas o por el chat o lo dejamos para el final, pero si hay alguien que tenga así como una duda existencial, igual puede avisar por ahí por internet. Eh, bueno, primero que nada, como repasar un poquito algunos conceptos básicos como para partir desde un piso común, ¿ya? Eh, y lo que ya se maneja, por ejemplo, en ciencias, las técnicas que existen en ciencias sociales para el análisis temático, eh, llevan toda una tradición eh, de, 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 metodologías para análisis de datos cualitativos. Eh, hay una variedad, está el análisis de contenido, la teoría fundamental, que seguro muchos lo habrán escuchado, análisis narrativo, etcétera. Y análisis de enfoques mixtos, ya que combinan estas metodologías con metodologías del mundo más cuántico. Eh, y lo choro del análisis temático automático, con text mining, es que consideramos el texto como un dato. ¿Ya? O sea, ese es como el approach, ¿ya? Considerar el texto como dato. ¿Ya? Eh, no es un texto que revele, a ver, que representa como la gente piensa o que se puede interpretar en el cómo usan el lenguaje, que sería como una mirada más tradicional, como haciendo como un análisis de discurso, a quién le habla, qué cosa nos está diciendo, etcétera, sino que es más directo, es como, mira, dijeron tales palabras, eso tal vez significa, eh, de hecho no hace una interpretación de los significados, sino que es pura estadística detrás, ¿ya? Son modelos estadísticos que corren, eh, y la gran diferencia es que admiten grandes cantidades de datos, ¿ya? Cantidades de datos que para un humano sería prohibitivo físicamente, cognitivamente poder analizar, ¿ya? Esa es como la ventaja que tiene, pero más que ventaja es como el tipo de situaciones en las que se podría emplear, ¿ya? O sea, igual, eh, si uno tiene 5 entrevistas, eh,
a un público súper nicho y es algo como súper fenomenológico, claro, ahí hay que entrar a ponderar si este tipo de metodologías en realidad generan un aporte o no. O sea, esto es en realidad cuando uno tiene volúmenes de datos más grandes, ¿ya? Y en esto de utilizar el texto como dato, ¿ya? Un poco como que ap- eh, dejamos el dato, el texto al desnudo, ¿ya? Así como lo desagregamos en su estructura semántica, ¿ya? No nos interesa la semántica. Bueno, sí, hay tareas de text mining o de análisis de texto que se enfocan en la semántica, ¿ya? Pero como para análisis temático, lo que buscamos es probabilidades de coocurrencia, clusters, aglomeraciones de conceptos que se van asociando, ¿ya? Esto está basado como en la teoría perdón, en la hipótesis distribucional como lingüística como los años 50. Que es un poco como que le dicen a las palabras, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, como que hay palabras que se van asociando, conceptos eh, que van apareciendo de forma conjunta, de forma repetida, y estos algoritmos van aprendiendo qué palabras están relacionadas con qué palabras, ¿ya? Y lo primero es agarrar los textos y considerarlos como una bolsa de palabras, ¿ya? Este es el modelo Bag of Words, que es como el más simple de todos, ¿ya? Eh, eh, Se utiliza así de forma directa en algunos casos para ver, por ejemplo, intersecciones entre conjuntos de palabras, así como con teoría de conjuntos, como la cantidad de palabras comunes entre dos textos, como para analizar similitud, índices de Jaccard, similaridades coseno, cosas así, que te van diciendo que tanto se parecen dos textos, ¿ya? Eh, pero hay otros modelos más sofisticados eh, que ya parten con, con un enfoque más frecuentista, como contando cuántas veces ocurren las palabras, ya no es solamente este documento menciona la palabra, sino que la menciona con intensidad, así como con mucha frecuencia. Este texto probablemente se trate sobre tal cosa, ¿ya? Y ahí está eh, hay otras metodologías también como para eso, ¿ya? Como la matriz TF y DF, que es una de las matrices clásicas en el campo de recuperación de información, eh, que es como la base de la bibliometría y parte de la tradición de la ciencia de datos. Eh, y eh, entre otras técnicas que hay, ¿ya? Está, por ejemplo, el, el análisis de sentimiento, ¿ya? Donde lo que uno busca es imputar a un texto si está asociado a un sentimiento positivo o negativo, ¿ya? Si es que fuera una escala lineal, ¿ya? No sé, en general se usa así como de -1 para negativo hasta 1 para positivo, o hay modelos también categóricos que eh, le agregan un poco más de complejidad, o sea, hasta eh, la asocian a entusiasmo, a eh, desprecio, interés, curiosidad, etc. Y también están los modelos de tópicos probabilísticos, ¿ya? Que es la herramienta como que para términos de análisis temático que más se usa, ¿ya? Y otros modelos con otro enfoque en realidad, que son los modelos de word embedding, eh, que lo que buscan es reducir dimensionalmente las palabras y ponerlas como en un mapa ya de- que refleje significado, ¿ya? Y también están los modelos de lenguaje de gran tamaño, que son los modelos eh,
que requieren así muchísimos parámetros y ya son de frentón aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT y cosas así, ¿ya? Pero entre este espectro, ya está así como desde lo más básico a lo más complejo, entre medio están los modelos de tópicos probabilísticos, que nos ofrecen una herramienta súper como igual flexible y también poderosa para poder analizar del orden de miles a decenas de miles de documentos, incluso hasta centenas de miles, diría yo. Y los, los modelos probabilísticos, yo, eh, a ver, hay una pregunta. Análisis de palabras. Se utiliza el concepto de lematización. Perfecto. Ya, sí. Dejémoslo para, para un ratito más y poder avanzar un poquito en los conceptos más básicos. Ya, los modelos probabilísticos se basan, como lo dice el nombre, en probabilidades, ¿ya? Entonces, en lo que se basa como el espíritu de esto es que las palabras o los tópicos tienen probabilidades de ocurrir, ¿ya? Cuando uno piensa en probabilidades, lo primero que se le ocurre a uno es un dado, ¿ya? O por lo menos a mí, o una moneda, que son como los típicos ejemplos con los que nos enseñan probabilidades, ¿ya? Y dentro de este mundo de las probabilidades, los sucesos tienen probabilidades de ocurrir, ¿ya? Y por ejemplo, en un dado, cada cara del dado tiene la misma probabilidad de ocurrir, ¿ya? Sigue una distribución uniforme, ¿ya? Donde la probabilidad de que salga uno o de que salga 6 es la misma, es un secto, ¿ya? Desde este punto de vista, uno dice, ya, pero el lenguaje no es un modelo azaroso, o sea, como que las palabras no tienen la misma probabilidad de ocurrir, por ejemplo, la palabra amor que la palabra, no sé, constitución, política, todas dependen de ciertos contextos, de qué se está hablando, ¿ya? Eh, y ahí un poco entran estos modelos de decir, ya bueno, los tópicos también tienen probabilidades de ocurrir dentro de un documento. Entonces, los documentos o los textos se empiezan a modelar como distribuciones de probabilidades sobre tópicos y de tópicos también sobre palabras, ¿ya? Y la forma en que me lo enseñaron a mí, un profesor de apellido Londregan de la Universidad de Stanford cuando vino para acá, era un dado raro, decía, un dado raro, con muchas caras y con caras como deformes, algunas más grandes, algunas más chicas, dando a entender de que hay palabras que tienen mayor probabilidad de ocurrir y otras que tienen menor probabilidad de ocurrir, pero son muchas palabras, estamos modelando a veces, no sé, 10.000 palabras. Y esto viene de una tradición, ¿ya? De donde vienen estas primeras matrices de, de frecuencias de términos. Eh, la matriz que les comentaba yo, la de términos de frecuencia y frecuencia inversa del documento, eh, hasta el LDA, que es una de las metodologías como que lo cambió todo, ¿ya? En el sentido de que hizo que las cosas las estimaciones fueran mucho más rápidas, que fueran mucho más eh, eficientes en la computación, y lo que hizo como que esto pudiera escalar y se masificó ya y se convirtió como en un estándar del análisis de tópico y esto ya hace 20 años. Eh, y no ha parado de evolucionar, ¿ya? Eh, y una de las metodologías que nació a partir de ahí es el Structural Topic Model, los modelos de tópicos estructurales, que es donde vamos a hacer énfasis hoy día. Eh,
propuesto por Robert y compañía en 2013, como una forma de expandir las capacidades del LDA. ¿Ya? Así se ve como el esqueleto de estos modelos probabilísticos, donde cada uno de estos cuadrados son, o rectángulos, perdón, modelan un proceso estocástico, o sea, un proceso azaroso con una cierta distribución de probabilidades. ¿Ya? El LDA es este, y cómo se lee esto es que para cada documento n dentro de un corpus con D documentos, ¿ya? La palabra siguiente, cuando uno saca de la tómbola, saca palabras, ¿ya? Con estas probabilidades, la probabilidad de que salga esa palabra en ese documento depende de una distribución eh, de palabras por tópico y una distribución que es esta por la letra griega Z, de tópicos por documento, ¿ya? Entonces, imagínense dos tómbolas, una que dice ya, este artículo sobre bioquímica, ¿ya? Está escrito por el tópico biología, ¿ya? Y yo me voy a la tómbola de la biología y saco la palabra ADN, por ejemplo. Me salió ADN. ¿Ya? Entonces ahí yo escribo ADN. Y vuelvo a lanzar la tómbola del documento y justo tenía la probabilidad de que por ejemplo, del tópico tecnología, no sé. Y ahí saco otra y aparece microscopio, ¿ya? Por poner ejemplos muy burdos, ¿ya? Claro, en términos matemáticos es esta serie de multiplicaciones de probabilidades, ¿ya? Como la probabilidad conjunta de todas las palabras y todos los tópicos que ocurran de forma simultánea, determina al final la distribución de probabilidades que caracteriza un documento, ¿ya? O sea, esto itera, ¿ya? Generando documentos ficticios que tratan de parecerse al original, lo más probable, eh, lo más posible, ¿ya? Ajustando los parámetros de las distribuciones. O sea, va aprendiendo cuáles son los parámetros de la distribución de cada tópico para cada documento y de cada palabra para cada tópico, ¿ya? Esto itera eh, hasta que converge por sobre un nivel de error. Y ahí uno se da cuenta de que en realidad la bolsa de palabras, ya después de girar todas las tómbolas y meter palabras dentro de cada bolsa, uno mira dentro de Perdón, fue mi internet. ¿Se escucha? Perfecto. Entonces ese es el concepto. Son distribuciones de tópicos sobre palabras, que es esta matriz beta, y distribuciones de documentos sobre tópicos. No, tenía BTR, pero me cambié a una fibra óptica, pero de repente muere. Eh, y este es el paper, uno de los papers originales, o sea, no fue el primero sobre el tema, eh, pero también fue del mismo autor, de Bly, que es eh, Probabilistic Topic Model del año 2014, 2004.
Probablemente tenga la oportunidad de, si está la lista de correos, enviar un poco de literatura. En realidad yo no dejé así como una lista de lecturas sugeridas, pero esto entraría dentro de esa categoría, ¿ya? Donde, por ejemplo, cada tópico tiene un 0,04% de probabilidad de que aparezca la palabra gen, DNA, genética. Así van como agrupándose las palabras eh, por tener mayor probabilidad. O sea, cada tópico no está compuesto por un subgrupo de palabras, son todas las palabras. Si el léxico tiene 10.000 palabras, están todas las palabras dentro de ese tópico, ¿ya? Pero para cada tópico, esas palabras van a tener eh, distintas probabilidades, ¿ya? Por eso estos puntitos, porque sigue hacia abajo la lista, ¿ya? De hecho, en este tópico, que obviamente es genética, porque está gen, genética, DNA, también están las palabras computador, cerebro, organismo, pero con muy baja probabilidad, ¿ya? Y de la misma manera, en esto que es como biología o biología evolutiva, ¿ya? Donde está life, evolve, organismo, la palabra DNA, claro, va a aparecer con muy baja probabilidad. Y de la misma manera, cada tópico no es un subconjunto de palabras, sino que es una distribución de probabilidades sobre un conjunto, sobre el mismo conjunto de palabras, ¿ya? Y este documento, por ejemplo, está compuesto por estos tópicos en distintas probabilidades, ¿ya? Si uno, por ejemplo, le aumenta el, el tópico sobre brain, neurona, nervios, y le baja la genética, ya probablemente, y mantiene así como el computer, el data science aquí y la biología evolutiva, probablemente se trate de un paper más eh, sobre la evolución del cerebro, por ejemplo, ¿ya? Eso estaría como describiendo, o sea, un texto sobre, es al revés, un texto sobre neurociencia y la evolución del cerebro tendría una mayor probabilidad del tópico relacionado con nervios, cerebros, neuronas, que con la genética y el ADN. ¿Ya? Y esto es el ejemplo para un documento, ¿ya? Donde tiene mayor probabilidad para algunos tópicos y menor probabilidad para otros, ¿ya? Y esto es como un zoom en las palabras más frecuentes para cada uno de los tópicos que está haciendo eh, como ejemplo en esta imagen, ¿ya? Y esa idea revolucionó un poco lo que era el análisis de texto. Eh, Y llegamos al 2013 con Roberts y su equipo de investigación, en que dicen, ya, sí está súper bueno el modelo LDA, ¿ya? Pero, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo le podemos meter más información al modelo? ¿Ya? Y lo que hicieron fue que estas distribuciones, la distribución teta y la distribución beta, ¿ya? Que determinaban estas tómbolas, ¿ya? Estuvieran determinadas por covariantes, ¿ya? Entonces eso significa que podemos meterle eh, variables independientes al modelo y ver cómo estas determinan estas distribuciones de tópicos, ¿ya? Por ejemplo, eh, esta distribución, que es una distribución binomial, como la proponen también Bly y compañía, pero también es lo mismo que agarran Robert, es, ya, utilicemos una variable binaria, ¿ya? Donde puede esa variable tomar dos valores, si es, por ejemplo, hombre o mujer, si es de izquierda a derecha, liberal, conservador, por ejemplo, ese tipo de variables. Y en la determinación de la prevalencia de los tópicos en los documentos, esta variable X, que admite mayor cantidad de diversidad, como variables numéricas, también binarias, pero categóricas de otro tipo, ¿ya?
porque lo que hicieron fue, claro, cambiar esta distribución, que en LDA era una distribución Dirichlet, ¿ya? Y solamente dependía de un hiperparámetro. Lo que hicieron fue poner acá una distribución multinomial que permitía mucha más información. Les complicó el tema computacional, pero lo lograron resolver. Esa fue como la gran innovación. Lo propusieron como, no me acuerdo, estimaciones variacionales o algo así, que fue lo que resolvió el problema que estaban enfrentando. Ahora, ¿cómo se pueden aplicar este método en particular para analizar grandes volúmenes de texto? Particularmente para hacer análisis temático, ya sea como descubrir temáticas dentro de, del texto. Puede ser de varias formas. O sea, hay varios tipos de aplicaciones y voy a pasar muy rápido sobre algunas y en otras me voy a detener un poco más. ¿Ya? La primera de ellas son datos de entrevistas o datos de respuestas abiertas, ¿ya? Que fue uno de los papers de Roberts y el equipo con el que propusieron eh, los modelos de tópicos estructurales, ¿ya? O sea, este modelo nace, ¿ya? Pensado como una herramienta para la gente en ciencias sociales, ¿ya? Para analizar respuestas abiertas a encuestas, ¿ya? Siempre uno es súper cuidadoso cuando diseña su encuesta, así como que no se le pase el líquido de 5. Si tengo demasiadas respuestas abiertas, no las voy a poder analizar, si es que no estaba contemplado ahí las transcripciones, etc. Eh, pero en este caso, con la apertura al mundo digital y las encuestas online, el poder evaluar los resultados de respuestas abiertas agarra un montón de valor, ¿ya? Y es extrapolable para un montón de otras cosas, es el tema. No solamente para grupos focales o entrevistas, sino también para, no sé, si uno quiere hacer eh, evaluar los reviews de una película o de una aplicación en Google Play, le hace el web scraping, se baja la data, por ejemplo, y puede modelar los sentimientos de los textos y eso incorporarlo como covariable al modelo al modelo de tópicos. eh, y lo mismo si es, no sé, pues, si tiene un ranking de 5 estrellas, la cantidad de estrellas también puede ir como covariante, ¿ya? Y lo simpático de eso es que uno puede hacer análisis estadístico y hacer test de hipótesis, ¿ya? Es como una de las grandes ventajas que tiene, o sea, como permite estas estimaciones variacionales, puede sacar qué tan estadísticamente significativo es la variable que yo estoy poniendo en el modelo y qué también predice o modela el texto que le estoy dando, ¿ya? Eh, También es súper utilizado en redes sociales, ¿ya? Uno puede hacer lo mismo, o sea, bajar data desde Twitter con la API de Twitter, eh, hacer ahí algún ajuste eh, para generar metadatos. En general, los datos de Twitter siempre van acompañados de un montón de información, pero uno puede como refinarlo, por ejemplo. No sé, si si esta persona sigue a este político que representa tales ideales versus a su, no su némesis, pero a distintos políticos del espectro de la oferta política que hay, cómo los siguen, o incluso esa misma información puede ir dentro del modelo o generar a partir de ahí una estimación ideológica y ver cómo se distribuyen los tópicos que tocan los comentarios en redes sociales a partir de la posición ideológica de quien los emite, ¿ya?
o puede ser cualquier, si vive en Santiago en regiones, y ahí va viendo dónde se concentran ciertas temáticas o ciertas discusiones. Claro, aplicaciones son en estudios de opinión, análisis de tendencias, estudios de polarización política, etc. Ay, me moví. Bueno, un ejemplo súper clásico, que es el que viene como en la viñeta del paquete de R de Structural Topic Model, es el análisis de blogs de política, ¿ya? En el que los autores le dan, modelan el texto eh, utilizando la fecha de publicación como una variable del modelo, o sea, están asumiendo de que los tópicos van evolucionando en el tiempo, no siempre se tocan las mismas temáticas, sino que van ocurriendo sucesos que van marcando la agenda del discurso de estos blogs, y también una variable ideológica, ¿ya? Que es binaria, liberal conservador, que es lo que permite eh, incorporar esta información como algo que determine el contenido, ¿ya? Entonces van en estos dos extremos del modelo, ¿ya? La fecha de publicación iría por acá, a la juguera, a la tómbola, y el liberal conservador iría a este otro lado del modelo, ya donde determina cómo se distribuyen las palabras en los tópicos. O sea, cada variable afecta a las dos tómbolas, ¿ya? O los dos sets de tómbolas. Y por ejemplo, eh, modelando esta variable binaria del liberal conservador, uno puede generar tipos de visualizaciones que ayudan a interpretar los datos, ¿ya? Es una cosa importante que al final los datos de todas maneras se interpretan, no es como que el dato mata al relato así de forma absoluta, sino como que eh, esto es se debe mirar desde la perspectiva de lo que dice la literatura, la teoría al respecto, ¿ya? De por qué los conservadores están hablando más sobre el derecho, sobre las cortes, lo ilegal y las leyes, versus la tortura, la justicia, la investigación, los jurados. Y esto sobre cómo se distribuyen ideológicamente, ¿ya? Las palabras dentro de un mismo tópico, ¿ya? Porque claro, corte y justicia son parte de un mismo tópico, ¿ya? De una misma temática, que es el sistema judicial, etc. Pero dentro de este tópico, que involucra todas estas palabras con mayor probabilidad, las personas, o sea, los blogueros con una tendencia liberal, tienden a utilizar un subset, así como un subconjunto con mayor probabilidad de estas palabras, ¿ya? Y de la misma manera, los que tienen una inclinación conservadora prefieren usar otro tipo de palabras. Eh, y claro, también uno puede ver cómo se refieren eh, a ciertos términos, desde lo más liberal a lo más conservador, con estas barritas de error que igual permiten generar una idea, o sea, observar estos datos con una cierta perspectiva estadística. Ya está diciendo, bueno, esta diferencia en realidad eh, consistente con los datos y además es significativa, algo me está diciendo. Eh, y la variable continua, que, que, que se usó también, era la fecha de publicación del blog, eh, también se ve que hay una dinámica, ¿ya? Hay una dinámica en el discurso. En este caso, este tópico se gatilló a partir de algún evento entre julio y septiembre. Y esto con intervalos con intervalos de confianza inclusive. Y también uno puede estimar los efectos combinados de ambas variables, ¿ya?
por ejemplo, cómo evolucionan en el tiempo, la probabilidad de hablar sobre cierto tópico, si la tendencia de quien redactó el texto es liberal o conservador. ¿Ya? Y eso obviamente abre un espacio para un montón de posibilidades. Eh, Otras aplicaciones también pueden ser con datos históricos, ya que, que tenemos almacenados de alguna manera, lo podemos transcribir usando, eh, transcribiéndolo de forma manual o con técnicas como reconocimiento óptico de caracteres, cosa de recuperar texto de otra época, ¿ya? Y esto se puede aplicar, no sé, en estudios de élite, también estudio polarizaciones en situaciones históricas. Hay un autor chileno que es Naim Bro, no sé si lo conocen, si lo recomiendo que lo busquen. También él analiza, tiene estudios de élite también utilizando teoría de redes y análisis de texto. Claro, trabajando con documentos históricos. Y en este caso, esto es un caso que hicimos nosotros eh, con un colega, Sami Drobny, que era su tema de tesis y yo lo apoyé en esto. Eh, y estuvimos trabajando un tiempo y me autorizó para usar este ejemplo en este curso, que es el rol de la prensa escrita en el proceso de polarización política previo a la Guerra Civil de 1891. ¿Ya? Este es un suceso histórico en el que estaba el presidente Balmaceda proponiendo reformas sociales con un presupuesto que el Congreso le negó. Lo que más una serie de objeciones a los gobernantes y sus ministros, al final generó una disputa entre el presidencialismo y el parlamentarismo que terminó en una guerra civil. Eh, y la pregunta de Sami en este caso era ¿qué rol jugó la prensa? Entonces fue a la Biblioteca Nacional y con toda la documentación histórica sobre qué periódicos eran los relevantes, los más leídos, con mayor tiraje, con quién eran los dueños de cada periódico, y al final se quedó con 10 periódicos nacionales. Eh, y desde el periodo desde 1888 a 1890 muestró las editoriales como, no me acuerdo si era uno al mes o uno a la semana, algo así. Y juntos ordenamos la base de datos y hicimos un modelo de tópicos estructurales. Eh, este es como, por ejemplo, el tipo de textos que venían, ¿ya? Esto es el 30 de diciembre de 1890, o sea, como justo antes de que estallara todo, y ya se estaba hablando de qué debe el ejército al señor Balmaceda. O sea, como editoriales muy, muy, muy beligerantes, así como con mucha pasión. Pero eso fue un proceso que fue evolucionando, así como cómo llegaron a eso. Estas son como una de las palabras más representativas de los 10 tópicos que utilizamos. O sea, elegimos 10 tópicos a partir de un análisis que como de sensibilidad en el que uno va viendo como es una cosa que es importante destacar, de que estos modelos de tópicos eh, no te dicen ellos, oye, yo funciono mejor con tal número de tópicos, eh, sino que uno tiene que determinar el número de tópicos, ¿ya? Pero es una decisión que se toma a priori y se puede evaluar, y uno puede hacer un barrido de distintos números de tópicos y quedarse con el que dé el mejor ajuste y los tópicos que sean más consistentes con los mismos datos y con la literatura. Ahí es como una decisión eh, como que queda al libre albedrío del usuario, cuántos tópicos usar. En este caso nosotros hicimos ese barrido y consideramos que 10 era el óptimo. Y se ven tópicos de disputa política,
de temas judiciales, de la finanza pública. Claro que acá estaba todo lo que era el gasto fiscal, el presupuesto, las elecciones. El tema religioso también era súper importante en la época. Había un debate sobre la educación que se venía dando. Eh, la legislación, la política internacional, el gabinete de gobierno, que fue uno de los uno de los blancos de los, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama cuando bueno, no me acuerdo el término, cuando te interpelan a un ministro, a un gobernador, y las protestas y el desorden público que comenzó a darse previo al estallido de la guerra civil. Y estos mismos tópicos eh, se distribuyen también de forma distinta para las editoriales que pertenecían a periódicos detractores del presidente y los periódicos que apoyaban al oficialismo, donde las palabras de disputa política se usaban con mayor probabilidad por los detractores, eh, mientras que los periódicos que apoyaban al presidente trataban de instalar otro tipo de temática, ¿ya? En la conversación pública al final. Esto está, eh, las temáticas como cuándo es la próxima elección, cómo va a ser el, el ordenamiento de la política extranjera, la religión, todo queda como más al centro y no había mucha distinción. Y sobre este resultado de estas distribuciones de tópicos, nosotros hicimos un análisis de componentes principales, ¿ya? Donde resultó que los dos primeros componentes explicaban la mayor parte de la varianza, y dividían a los periódicos en dos ejes, ¿ya? Que era como el eje ideológico, ¿ya? Liberal conservador, el clivaje clásico. Eh, uy, y otro sobre las temáticas, ya que era como la baja política y la alta política. Ya la alta política era como los temas como la reforma de no sé qué, era el presupuesto, era los proyectos de leyes, y la baja política era, eh, oye, tu gobernador no está haciendo la pega, el cagüín, la chimuchina, ¿ya? Es como, había harto de eso en las editoriales, como críticas personales a las personas del gobierno. Eh, y en términos de la evolución de las temáticas, eh, también se abre un panorama súper interesante para analizar, ¿ya? Eh, por ejemplo, esto acá ya es las temáticas de disputa política, de desorden público, eh, ya a finales de 1890 ocupaban más del 50% de la discusión, ¿ya? O sea, las editoriales dedicaban el 50% de sus palabras de la economía del lenguaje, dónde escojo, dónde poner, de qué hablo, ¿ya? Estaban dedicando más atención a temas que estaban marcando la agenda en realidad, y poco previendo lo que se venía. Eh, Y esto o sea, desde esta perspectiva de las dos ejes del clivaje, eh, también genera como dimensiones de análisis interesantes, en el sentido de que los ejes liberales y conservadores se mantuvieron bastante estables durante el periodo. Eh, y las mayores variabilidades se dieron en las temáticas que hablaban sobre eh,
estos niveles de la política, ¿ya? Donde hubo como una tendencia a la baja generalizada, donde se dejó hablar de los temas como más como republicanos y se empezó a concentrar la discusión sobre las diferencias políticas, las disputas, eh, etcétera. O sea, como que eh, esa es la interpretación a partir del contexto histórico y de lo que sabemos que después ocurrió. Es como una de las aplicaciones como entretenidas que hemos hecho. Este fue un ejercicio muy rápido, muy chiquitito que hicimos también con un profesor, Jorge Fábricas, en el que analizamos una muestra de datos de Twitter cuando se lanzó la candidatura de Beatriz Sánchez. Son como los datos de como 2 o 3 semanas, en la que Jorge estimó el punto ideal o una variable que representa de alguna manera las preferencias ideológicas de los usuarios de Twitter, utilizando eh, una técnica que se llama DW Nominate, que es Dynamic Weighted Nominate, y en el que identificamos tres, 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 ¿cómo se llama? Tipos de apoyo. Como eran pocos datos, en realidad no eran tantos datos, igual los pudimos como mirar con más detalle y vimos que más a la derecha, en realidad, había una posición moderada, perdón, más al centro, ya como que la, la gente con ideología como más de derecha no se pronunció mucho al respecto durante esas 3 semanas de lanzamiento, sino como que lo que era antiguamente eh, la concertación, por ejemplo, lo veían así como ¿qué es esto? Sin mucha pronunciación. Eh, un sector intermedio, como un poquito más a la izquierda de la exconcertación, eh, era el sector que apoyaba y muchos de estos apoyos iban acompañados con críticas al presidente de ese tiempo, Sebastián Piñera. Eh, y claro, estos eran eh, más afiliados a lo que es ahora el Frente Amplio y Revolución Democrática, ese tipo de partidos. Y más a la izquierda de eso, era como un apoyo irónico, así como, eh, sí, todo bien, eh, pero en realidad es como para mostrar también que en redes sociales igual se pueden hacer cosas interesantes. Esto en realidad no fue un ejercicio así como tan académico como el anterior, pero es más que nada como para demostrar la flexibilidad de la metodología. Eh, y otras cosas interesantes que se pueden hacer, eh, al igual que el caso del análisis histórico, eh, con, con un post-procesamiento. ¿Ya? O sea, uno puede estimar los modelos y usar esos modelos para entrenar modelos de aprendizaje automático, como el machine learning, como para clasificar, no sé, eh, eh, regresiones logísticas, árboles de decisión. Ahí uno puede ver cuál es la mejor herramienta. En este caso, eh, fue un encargo por una fundación, ¿ya? Que lo que quería era generar una base de datos, ¿ya? Con información sobre gerentes de empresas, construida a partir de LinkedIn, ¿ya? Y en un proceso de web scraping se recolectaron más de 19.000 perfiles de personas con cargo de gerente. Eh,
en el que la variable de texto eran las habilidades. Ve que uno en LinkedIn puede declarar, oh, yo soy súper bueno para el Excel, o yo le pego al R, ya. Eh, y esa información fue la que pasé por, por un modelo de tópicos, y el resultado de estos tópicos eh, después también eh, lo hice como un post-procesamiento, como para clasificar un poco estos tópicos, en qué categorías podrían caber, eh, utilizando la factorización matricial de matrices no negativas, que es como un primo del análisis de componentes principales, ¿ya? Eso es lo que se utiliza cuando tienes componentes principales, se usa cuando tienes números que van como en un rango de, de menos, no sé, incluyendo números negativos y números positivos. eh, o sea, en general uno lo normaliza antes de meterlo a componentes principales, y en este caso uno podía incorporar datos eh, que eran unos y ceros, o sea, eran positivos, siempre positivos, por eso eran matrices no negativas. Bueno, esta es una visualización sobre cómo estaba construido el dashboard en que se entregaron los datos, pero estas son las categorías que, que se generaron, que era, por ejemplo, habilidades de análisis financiero, de estrategia de negocio, de gestión de proyectos, de planificación estratégica, de sistemas e informática. Estos títulos son parte de lo que yo digo que es eso de la interpretación del investigador. O sea, como que el, 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 el modelo te dice tópico 1, tópico 2, 0,8% de probabilidad. Es uno el que mirando los datos tiene que poder interpretarlos y asignarle una categoría. Claro, y estas son las habilidades declaradas, ¿ya? Están ahí como... Eh, claro, era la variable de texto, y otro ejemplo, o sea, otra persona en este sentido, como con distintas habilidades, cambia los términos que aparecen acá como un ejemplo de más o menos más visual como asociando las palabras a estas categorías como más abstractas, ¿ya? Eh, donde está, por ejemplo, aquí, estrategia de negocios como la habilidad más eh, que más resalta. Y claro, está sistema de planificación de recursos empresariales, planificación estratégica, estrategia. eh, y claro, acá está planificación estratégica, y acá está arriba strategic planning, riesgo crediticio, reportes financieros, etc. Ya como que queda un poco eh, como ilustradas las diferencias. Y otro campo donde pueden haber aplicaciones interesantes, ¿ya? Es si uno trabaja, no sé, en áreas de cienciometría, bibliometría, o estudios de ciencia, tecnología, sociedad, o ciencia de la ciencia, que es como algo que está súper en boga. Eh, las bases bibliográficas son una tremenda fuente de datos, y están creciendo todos los días. Se publican, la cantidad de papers que se publican es como exponencial. Es súper interesante, por ejemplo, incluso para poder armar un marco teórico o detectar dónde están las tendencias en ciertos aspectos de una disciplina. Eh, este tipo de datos eh, eh, abre un montón de oportunidades. De hecho, en particular esta, que es muy nueva, ya que es OpenAlex, que es completamente de código abierto, que fue la que usé yo para mi tesis, que
usé así como análisis de texto a partir de los abstracts de los papers y, por ejemplo, podía analizar, no sé, pues, cientos de miles de papers que jamás me iba a leer. Y con eso asignarle a cada autor un perfil de intereses de investigación y en base a la similaridad de perfiles poder predecir las futuras colaboraciones. Son campos bien choros, bien interdisciplinarios. Eh, y, y que este tipo de herramientas puede generar así como eh, tremendos aportes, o sea, tremendas ventajas en comparación como a las metodologías más tradicionales. Ahora, con esto voy cerrando un poquito la temática más, más como la narrativa, con consideraciones y algunos aspectos de mejores prácticas, ¿ya? Que lo primero que no es una bala de plata. Uno no debería usarlo como el caballito de batalla, porque sí nomás, ¿ya? Sino que tiene que responder a la pregunta de investigación y al fenómeno que está tratando de analizar, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, analizar 100.000 cuentas de Twitter que tener datos de entrevistas a 100 reos en una cárcel de la Mara, en una cárcel en El Salvador, porque, claro, son datos muy difíciles de obtener y tienen que entenderse desde un contexto súper específico y hay un montón de literatura que, ¿cómo se llama? Que explica mucho mejor que es capaz de dar mucho mejor insight que un modelo estadístico, ¿ya? Pero, pero, cuando hay hartos datos y hay una cierta estructura en los datos, entre más estructura los datos, mejor. Eh, de hecho, por eso los formatos acotados de una editorial, de un periódico o del abstract de un paper, uno sabe un poco a lo que va. Ya sabe que se va a encontrar ahí un breve eh, marco teórico, una breve explicación de la pregunta de investigación, una breve explicación de cuáles fueron la metodología y los resultados, y eso se repite en general de forma bastante consistente, incluso entre disciplinas. Y la cosa está más difícil, por ejemplo, en Twitter, porque la gente habla como quiere, usa modismos, hay faltas de ortografía, a veces ponen puro hashtag. Entonces ahí también hay un trabajo de curatoría, de limpieza de datos, eh, que es parte importante de la pega. O sea, eh, el, el qué tan bueno pueden hacer tus resultados están en gran medida determinados por la calidad de los datos que estás usando. Eh, y si esos datos te dan la oportunidad de generar información que puede acompañar o explicar o contextualizar la información que está ocurriendo, eh, mejor todavía y se puede eh, incorporar al modelo como covariante usando el Structural Topic Model. Eh, ¿Y qué otro consejo? La visualización de datos. O sea, es súper importante para poder comunicar cosas tan abstractas como distribuciones de probabilidad y cosas así. En realidad, eh, la parte no solamente estadística, sino cómo comunico los resultados, eh, el enganche visual es, ¿cómo se llama? Una herramienta súper valiosa. Y en caso que sea necesario o se pueda, eh, utilizar estos tópicos no como el resultado final, sino como un resultado intermedio. ¿Ya? Eh, también es súper interesante de
de evaluar, o sea, como postprocesar los datos o utilizarlos como para eh, alimentar otro modelo, ¿ya? Con otras como en conjunto con otras variables o identificar clústeres dentro de esto, eh, dentro de esta abanico de tópicos. ¿Ya? Eh, eso es eh, lo que quería compartir con ustedes. Eh, creo que eh, creo que podemos mirar las preguntas ahora. Sí, está hecho en Shiny. La plataforma del análisis de los gerentes está hecha en Shiny. Eh, los tópicos se puede caer en un sesgo del analista, por supuesto que sí, por tener mayor tendencia a ciertos tópicos cuando se realiza el análisis. En caso, cómo ser neutral o sin sesgo para realizar estos text mining. Eh, Súper buena la pregunta, ¿ya? De hecho, una de las cosas que, que se aplica tanto a este tipo de metodologías como a las metodologías más tradicionales, eh, que uno siempre está ahí cuando analiza, o sea, como que está presente cuando analiza y, y claro, desde su perspectiva puede introducir sesgo. Ahora, ¿cómo reducir ese sesgo? Una de las cosas que tienen mayor efecto es en la selección de los datos, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, claro, ahora no sé si han visto estas noticias de que la inteligencia artificial de no sé quién es súper racista, bueno, claro, porque lo entrenaron con bases de datos que tenían información súper controversial o, o esta inteligencia de reconocimiento facial no reconoce a las mujeres negras, porque claro, están mucho más subrepresentadas dentro de, no sé, po, en los medios, todo lo que es fotografía, todo lo- todos estos sesgos de los datos pueden pasar y amplificarse a través de estos métodos y ser cautelosos en eso también es parte del investigador y claro, no ser solamente cherry picking, pero cuando uno usa muchos datos, igual es entre difícil de controlar y un poco que es lo que hay, o sea, son miles de datos, o sea, como que es, eh, es en la selección de esos datos y en la interpretación, yo creo que es donde más puedes jugar. Clasificación de palabras para ciertos tópicos a través de un panel de expertos, a través de consensos de pares. Igual eso tiene hartos sesgos si quiero tener un objetivo ya pensado. Es súper bueno eso de tener alguien más acompañándote y que te valide la selección del etiquetado de los tópicos. Eh, se hace y es una súper buena idea. Eh, Pasa también de que hay herramientas que te pueden ayudar a discernir el mejor nombre o el mejor, eh, como la mejor etiqueta para cada tópico, eh, con herramientas visuales y ponderaciones entre qué tan exclusivo son las palabras para un tópico versus qué tan eh, frecuentes, ¿ya? Como está este trade-off entre frecuencia y exclusividad es importante como para tener en consideración, porque si uno solamente ve frecuencia, puede que vea una palabra muy frecuente para este tópico, pero que también tiene una frecuencia media en todos los otros tópicos, y entonces tampoco me dice tanto. A veces es la palabra que solo está en este tópico la que mejor define qué es el tópico, ¿ya? Pero ahí ese trade-off es como interesante de evaluar. Em,
Hola a todos, esto es un mensaje automático para informarles que mi extensión TAC, no sé qué es esto. Ah, porque siempre estos análisis se presentan, lo hacen bajo un enfoque de análisis de palabras más que de análisis de texto, frecuencia de palabras o inventario de palabras. Saludos. Eh, Creo que esto fue al comienzo, un poco al comienzo, pero sí, hay muchos análisis que son en base a la frecuencia de las palabras y caen en la simpleza de lo que mencionaba recién. O sea, eh, los modelos de tópicos son un poquito más elaborados, un poquito más complejos y no caen eso solamente de, de solo de la frecuencia. De hecho, una colega mía dice, por ejemplo, estas nubes de palabras, donde una palabra que ocurre más frecuentemente aparece más grande y las que aparecen más chiquititas aparecen como en la periferia. Dice, odio ese tipo de diagramas. Porque, claro, en realidad no te dicen nada. O sea, sí, qué bien, es más frecuente. Pero cómo eso explica la discusión que se está dando detrás de esto. Eh, Se podría programar y aplicar análisis estructural semántico basado en pares opuestos. Pares opuestos. Eh, Me falta un poco de contexto ahí, ¿no? Pares opuestos. No lo podría calzar. O sea, si se puede incluir esos pares opuestos, modelar como una variable dicotómica, así como lo que mencionaba como liberal conservador, claro, sí se puede. Eh, Ahora, si es como algo como más buscando, no sé, si te refieres a hacer matching en las personas control y las personas tratamiento, como con, no sé, pues, propensity score, ahí no he visto algo al respecto, ¿ya? Sería interesante ver si es que hay algo como más en el rollo causal. Eh, Igual, tal vez, si es que hay más preguntas, en realidad veo difícil abordar el tema de una demostración como de código, live coding a esta hora, con tan poco tiempo, pero eh, hay recursos que les voy a hacer llegar eh, por correo. Ahí le pido ayuda al equipo de Estación Tarde que me ayuda a reenviarles algunos manuales donde aparece todo con lujo de detalle. O sea, lo que yo pueda hacer ahora en 15 minutos, en realidad eh, va a ser más caótico. Modelo de ecuaciones estructurales, que son basados en factores. Sí, sí. Eh, Mira, no he visto algo así como, como, como tan en la línea como de los SEM, ¿ya? Ahora, eh, sí hay hay modelos eh, que incorporan variables latentes, ¿ya? Como constructos intermedios que predicen estas distribuciones, onda, que no es directamente la covariante la que modela la distribución, sino que hay variables intermedias que también incorporan datos de otras fuentes, ¿ya? Eh, que de hecho podrían moverlos, hay un par acá dentro de esto. Eh, por ejemplo, la idea del Point Topic Modeling de Gerrit y Bly lo que hace es incorporar datos, pensando como en modelar lo que dicen y lo que votan los congresistas, ¿ya? Eh, Incorporan modelos de puntos ideales de ideología, ¿ya? Como covariante para estimar los tópicos de los modelos de tópicos, ¿ya? Eh, y claro, es una derivación de los modelos que ya existían sobre ideal points y LDA supervisado, ¿ya? Como eso hicieron como fusión y, y sale este modelo
que tiene, no sé si está acá, no, este es el EDA supervisado, pero claro, genera esta variable latente de la ideología de la persona, ¿cachai? Como estimación del modelo. No es como una variable que yo le doy y le digo, oye, este es liberal y este es conservador, sino que eso lo estima el modelo, ¿ya? Pero son y hay distintas variaciones de estas cosas, pero son como más de nicho, ¿ya? Y son súper especializados. eh, y en general, cuando los modelos como el STM, que son más flexibles o más generalizados, son los que llegan, ya por ejemplo, a la vitrina del paquete de R que se puede, que se descarga 10.000 veces y gana premio y cosas así. Es recomendable este tipo de análisis en entrevistas semiestructuradas, en tendencia de simulación donde utiliza cuando haya mucho modismo. Pero también la transcripción, el trabajo histórico de la guerra, escribir un Word para pasar a... Sí, fue primero con lo del trabajo previo a la guerra civil, sí se transcribió a mano a, a Word. Esa fue una tarea titánica que llevó a cabo Sami, que mi colega ahí, en ese trabajo, porque la calidad de la imagen está como muy deteriorada como para haberla pasado por un reconocimiento de caracteres. Y claro, ahí había como una disyuntiva de si lo transcribo tal cual aparece, porque en esa época la J era, no sé, región se escribía con J, ley se escribía con I latina, y cosas que quedaron tal cual, así en los textos que se analizaron. O sea, si lo que yo les mostraba como las palabras más frecuentes, ahí tienen todas esas faltas de ortografía, o sea, faltas de ortografía para nosotros, pero por ejemplo, aquí se pasó un religión con J y un religión con G. También había un ley por ahí, no sé dónde anda. Pero cuando, a ver, cuando la muletilla o ¿cómo se llama? O los modismos son de uso común en la población que uno está analizando, yo diría dejarlos tal cual. Porque, por ejemplo, no sé, po, si va a haber, si tienes una cantidad considerable de entrevistas, por ejemplo, sobre 20, sobre 50. O sea, me ha tocado trabajar con 50 entrevistas. En Atlas TI uno queda pero mareadísimo. Eh, mil, prefiero mil veces más correr un modelo como esto. Eh, pero claro, si lo que estáis viendo es, no sé, po, los narcofunerales y la gente te habla como el marcianeque, bacán, porque si todos te hablan de la misma manera, eh, la coocurrencia ahí va a ser consistente, consistencia en el conjunto, en el léxico. Como que ese es el tema. Tengo entendido que las fichas médicas, por ejemplo, han tratado y realizado mejoras para el futuro, para tener mejores datos y repositorios. Está buenísimo, buenísimo. No me cabe duda de que ese tipo de cosas, todo lo que sea digitalización del gobierno trae, pero una cantidad de datos increíbles que permite profundizar en muchos temas. ¿Ya? Eh, creo que, que cacho a la persona, me suena mucho que cacho por Twitter, así como no es como que la conozco en persona, pero como que hemos intercambiado un par de tweets con la persona que ahora está a cargo del DAIS y sí me hace mucho sentido que esté impulsando una cosa así. Eh, y bueno, una de las cosas que no puedo dejar de resaltar y que me llama mucho la atención es que el texto es el vehículo principal de conceptos y de conocimiento y de información
aún ahora en la época digital, ¿cachai? O sea, como que tenemos YouTube, tenemos Instagram, hay fotos, hay videos, sí, absolutamente. Pero pues la cantidad de texto que se está generando ahora se genera por día más, o sea, cantidades de texto extraordinarias, ¿no? Así como que los últimos, no sé, desde el Internet, me atrevería a decir que la cantidad de texto que hay supera por mucho de lo que se ha escrito en los últimos 100 años. Y algo que no va a parar de crecer. Eh, y estos modelos como de lenguaje como el chat GPT, bueno, son como el inicio de una gran revolución. La cantidad de datos, o sea, de texto que se va a generar eh, con esas herramientas también va a ser tremendo. Eh, no sé si hay más preguntas, igual estamos como... Bueno, igual pasó muy piola, pero esta invitación que me hizo Estación Las Tarrias es a raíz de un taller que vamos a estar haciendo a partir del próximo 5 de julio, en el que vamos a profundizar más en estas temáticas y ver no solamente la teoría, sino también aplicaciones prácticas. La idea es como que este tipo de herramientas puedan como aplicarse en los distintos contextos de cada uno y que se vayan masificando, creo yo, como que favorece así como generar un ecosistema de, de mayor, o sea, como mayor conocimiento sobre esta técnica. Es principalmente en R, ¿ya? Eh, entiendo que hay otros talleres que dictan también personas en conjunto con la Estación Lastarria que ven estos temas como Atlas TI. TLab, no sé, no he visto, pero Python creo que sí hay. Eh, y R definitivamente sé que hay. Bueno, y el taller que yo voy a estar dictando va a ser completamente en R. Yo me considero sobre Python un poco inepto. Muchas gracias, José. Gracias, Daniel. Yo creo que estamos dando por cerrado. O sea, voy a dejar de presentar por mientras, para ver si es que hay alguien